Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Kimberly Vargas y soy la coordinadora de la Biblioteca del Recinto de Grecia. Para esta mañana, bueno, en el mes de junio, eh, por si algunos no saben, es el mes de la salud del hombre. Entonces, nos pareció conveniente organizar esta charla con el señor Luis Retana, Calderón Retana, ¿verdad? Sobre bueno, que trata el tema Los hombres no lloran, ¿verdad? Uno de los grandes estereotipos de, del hombre, ¿verdad? En esta sociedad. Y esto tiene relación con la salud mental masculina. Entonces, para presentarles a mi invitado del día de hoy, eh, Luis Retana Calderón es licenciado en psicología con énfasis en psicología educativa. Es doctor en educación con especialidad en mediación pedagógica, asesor nacional de psicología en la Dirección de Vida Estudiantil y tiene 28 años de trabajar en el Ministerio de Educación Pública como psicólogo y educador en inglés, en la materia de inglés. Es fundador además de la iniciativa Masculinidades Generosensibles, la cual tiene una página en Facebook y en Instagram, por si acaso gustan seguirlos. Y esta página tiene más de 800,000 personas seguidoras. Entonces, Luis, adelante, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Kimberly. Sí, bueno, acá pueden ver el nombre mío. Es que invertiste los apellidos, pero perfecto. Calderón Retana. Igual es válido y debería ser válido que se use el apellido que viene por línea materna de primero, ¿verdad? Em, bueno, em, como decía Kimberly, en el mes de junio, más que el mes de la salud masculina, hay un día que por decreto, creo que el decreto es del 2015, que eh, propone que el 1 de junio se celebre o se conmemore o se recuerde en Costa Rica, porque es un día nacional, el tema de la salud masculina, las particularidades de la salud masculina. Yo le decía a Kimberly el año pasado, porque me, me buscó por ahí para el mes de noviembre, por el supuesto Día del Hombre, etcétera, y yo le decía que el Día del Hombre ha sido una iniciativa privada que tiene un trasfondo ideológico no tan afín, digamos, al enfoque de masculinidades que trabajamos en Costa Rica en general, en Latinoamérica, que es un enfoque de derechos humanos y un enfoque de género. Eh, el Día del Hombre no es un día avalado por ningún organismo internacional, etcétera. Entonces, que sí era importante visibilizar más bien en el mes de junio, este 1 de junio, Día de la Salud Masculina, y que por lo general hemos venido realizando actividades, los distintos colectivos, redes, etcétera, de hombres y masculinidades en los días cercanos al 1 de junio. Y además en junio, al celebrarse el Día del Padre, también cabe la reflexión sobre temas de paternidades y masculinidades, ¿verdad? Entonces, todo el mes de junio, ustedes se van a encontrar que acá en Costa Rica, pues, se realizan distintas actividades. Obviamente no es un tema que convoca masivamente, entonces quizá no estemos tan enterados y enteradas, pero por ahí sí se realizan bastantes actividades de manera virtual o de manera presencial. Hoy pues nos convoca este tema que lo he nombrado de esta manera: los hombres no lloran, salud mental masculina. Eh, ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué los hombres no lloran? ¿Qué tendrá eso que ver? Bueno, creo que un poco el sentido común nos lo dice, ¿verdad?
muchos crecimos o crecieron escuchando esa frase, muchos hombres crecieron escuchando esa frase, o muchas mujeres crecieron escuchando cómo a sus hermanos, primos, amigos les decían esa frase. Y esa frase tiene un gran peso porque esa frase no solo tiene implicaciones en el tema o en la acción de llorar como tal, sino que envía un mensaje todavía más profundo que, que le dice al hombre que no exprese ciertas emociones, que no es de hombre el tener, el manifestar ciertas emociones que denotan vulnerabilidad, debilidad, ausencia de fuerza, miedo, etc. Entonces, esa frase quizá ya no se escucha como se escuchaba antes, o tal vez se escucha solo en algunas zonas del país o en algunas familias, en algunos núcleos familiares. Sin embargo, en el actuar de los padres de familia, de las personas cercanas a niños, niñas, en crecimiento obviamente, todavía se manifiestan acciones que ocultan esa misma idea, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven en un parquecito, en una plaza, que una niña se cae, una niña pequeña, si está con su mamá, con su papá, con su abuela, etcétera, la persona adulta va a correr, la va a levantar, la va a consolar, no le va a reprimir el llanto, pero si es un niño, no le va a decir, los hombres no lloran, pero le va a decir, levántese, usted es valiente, usted tal cosa, ¿verdad? Y entonces más bien le van a incentivar que no manifieste dolor, que ese dolor es poco, y entonces empezamos como a depositar en ese niño esa cultura del aguante, ¿verdad? Esa cultura de la represión, y eso lo vamos en el transcurso de la vida trasladando a otras emociones que obviamente van a tener repercusiones en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental. Y por eso es una frase que encierra de alguna manera mucho de lo que somos los hombres en términos de nuestra salud en general y de nuestra salud mental en particular. Bueno, hay que saber que el concepto de salud no es, como a veces se piensa, perdón, la ausencia de enfermedad. Mucha gente habla de tener buena salud porque no está enferma, porque no le duele nada, porque no está tomando pastillas, porque ya se le acabó el tratamiento que estaba tomando. Pero la salud es mucho más que eso. La salud, según la OMS, es un estado completo de bienestar físico y social de una persona. Yo agregaría tal vez físico, psicológico y social de una persona. Y que además ese estado de salud física, social, está ligado a la salud física, ¿verdad? Más bien, ese estado de bienestar social, psicológico, está asociado a la salud física. Todos hemos escuchado la frase, ¿cómo se llama? Cuerpo sano en mente sana, o mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Esto es porque es así, porque es inseparable. No se puede tener una salud completa yendo al gimnasio, practicando un montón de ejercicios y descuidando la salud mental, ¿verdad? Obviamente, sabemos que el ejercicio, que el gimnasio, que todas estas prácticas van a tener una repercusión en la salud mental, pero también hay que realizar acciones centradas en esa salud mental, ¿verdad? ¿Qué sería entonces la salud mental? Bueno, la salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. También determina cómo un ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. Y este manejo del estrés, esta relación con la otredad, esta toma de decisiones, va a estar marcada por y transversalizada, atravesada por el tema de género, ¿verdad?
las relaciones de hombres con otros hombres, de hombres con mujeres, hablando de personas adultas, es muy distinta a la relación que tienen las mujeres con otras mujeres en dirección a los hombres, o incluso con niños, niñas, adolescentes a cargo, con personas adultas mayores, con poblaciones determinadas. En el caso de los hombres, por ejemplo, las relaciones de amigos son en general, ojo que acá yo estoy hablando generalidades, ¿verdad? Porque habrá muchos de ustedes que dirán, bueno, mi caso es distinto, mi caso yo lo manejo o yo no tengo rollo con eso, pero bueno, estamos hablando aquí un poco generalidades, ¿verdad? Entonces, las relaciones vinculares entre hombres son muy distintas. Ustedes van a un lugar donde hay un grupo de hombres conversando y muy probablemente esas conversaciones van a girar en torno a temas que les son ajenos a sus emociones y a sus vínculos. Van a hablar de política, vamos a hablar de fútbol o de otros deportes, vamos a hablar de carros o de temas mecánicos, etcétera. Siempre cosas ajenas. En cambio, las mujeres, por lo general, puede ser que hablen de cosas, puede ser que hablen de carros, puede ser que hablen de fútbol, pero también van a tener conversaciones sobre sus vínculos, sus hijos, sus relaciones de pareja, sus miedos, sus tristezas, etcétera. Y van por ahí a trabajar un poquito esto, por lo menos desde la catarsis o por lo menos desde la escucha, ¿verdad? Eh, Hace un año más o menos estuve trabajando con un grupo de hombres de una asociación y me llamó, y hacía yo referencia como a esto, porque me llamó mucho la atención cuando les pedí que hiciéramos una presentación al inicio. Y entonces el primer hombre que se presenta dice algo así como yo soy Pedro eh, y soy aficionado al equipo tal, el mejor equipo de Costa Rica, tal y tal y tal. Y entonces él tiró la línea para que la presentación de todos los demás compañeros girar en torno al tema fútbol, ¿verdad? Entonces, yo soy Juan y soy aficionado a tal otro equipo y entonces digo algo un poco en competencia con lo que había dicho el compañero anteriormente sobre el equipo de sus amores. Y toda la presentación, al final lo que me dio fue información sobre el nombre de la persona y, y el equipo de fútbol al que seguía. Eh, Cuando he hecho, o cuando he compartido espacios presenciales con mujeres, es muy común que las mujeres cuando se presentan digan, yo soy Ana, tengo 2 hijos, soy casada, soy soltera, etcétera, ¿verdad? Y entonces empiezan a conversar sobre sus vínculos, a veces sobre su profesión, etcétera. Pero es diferente, el punto es que es diferente porque los hombres nos centramos en cosas que a veces se quedan ahí en esa superficialidad. Todo esto lo cuento porque entonces el tema de nuestra salud mental y de cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con otros y qué elementos tomamos en cuenta para la toma de decisiones es distinto de acuerdo al género, ¿verdad? Y por eso es importante entenderlo, comprenderlo desde el principio. La OMS considera que todas las personas y la Organización de las Naciones Unidas, que todas las personas tenemos un derecho a la salud. De hecho, es uno de los 30 derechos humanos de que gozamos las personas o deberíamos gozar las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Y se considera que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de esos derechos fundamentales. Se incluye acá la posibilidad de acceso a los servicios de salud de calidad y en ese sentido, por eso tenemos que promover no solo la cobertura, sino que toda la población, sea porque el Estado le brinda la posibilidad
o sea porque tomen una decisión personal de hacerlo, tengan esa cobertura sanitaria, ¿verdad? Lo menciono también porque vamos a ver, el acceso a ese derecho también pasa por un tema de género, no en el sentido de que haya alguno de los géneros que por ley, porque está escrito, lo goce menos o lo goce más, sino que por esa construcción que hacemos los hombres de la masculinidad, tomamos muchas veces la decisión, o no tomamos la decisión, sino que de manera natural y inconsciente lo hacemos, no accedemos a esos servicios. Un segundito para cerrar una puerta que me está entrando un poquito de ruido. Si ustedes van en este momento, bueno, yo hace unos días tuve una cita en el área de salud acá de mi comunidad, y hasta me puse a contar para verificar este dato que siempre comparto. Si ustedes van a un IVAIS, a un área de salud, a un hospital en este momento, es muy probable que ustedes encuentren que alrededor de un 75-80% de las personas que están ahí haciendo una fila para una cita médica, haciendo una fila para sacar una cita médica, para un examen, para lo que sea, ese 75% son mujeres y apenas un 25% hombres, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con lo que hablaba al principio cuando estaba mencionando el tema del nombre del espacio. Los hombres tenemos esa carga, ¿verdad? De que debemos ser fuertes siempre, y no solo debemos serlo, sino demostrarlo. Entonces, los hombres no accedemos a los servicios de salud porque ir al médico, buscar ayuda, ir a hacerme exámenes, es reconocerme vulnerable, reconocerme no tan fuerte, no tan todopoderoso, ¿verdad? No tan, bueno, fuerte es la palabra, ¿verdad? Entonces, no accedemos a los espacios de salud. Las estadísticas son claras. Yo no traje acá el tema de estadísticas por un tema o por un asunto de tiempo. Pero, por ejemplo, si ustedes revisan estadísticas de cáncer de pulmón o de cáncer gástrico, hay una diferencia abismal entre los fallecimientos, las muertes que se dan en hombres y en mujeres por muerte, más bien por este tipo de cáncer. Y muy probable, yo no lo puedo afirmar categóricamente, pero es muy probable que tenga que ver con esto, que los hombres vamos a consulta médica cuando ya tenemos el problema encima, cuando ya el problema es inmanejable, cuando ya el dolor no supera, cuando ya veo marcas en el cuerpo que me dicen te está pasando algo, ¿verdad? Pero de lo contrario, lo más que hacemos es tomarnos una pastilla para el dolor y seguir con la vida ignorando aquello que probablemente está pasando, que probablemente en muchos casos nos genera miedo también ir al médico, pero no lo reconocemos, simplemente no lo hacemos. Entonces, las mujeres obviamente ante una situación similar toman la decisión de ir al médico, sus problemas, cualquiera que sean, sus enfermedades son detectadas a tiempo y probablemente logren salir adelante. Entonces, vean cómo hay un tema también de género que transversa este tema de salud. Claro, en muchos países, en muchos lugares, el derecho a la salud o el acceso a los medios de salud, al derecho a la salud, es menor para las mujeres por un tema estructural, etcétera. Acá lo que estamos hablando es, por lo menos en nuestro país, en lo que esto afecta a los hombres es por una decisión personal, ¿verdad? O por una falta de decisión.
Bueno, y es que hay que entender esto otro. Entonces, hablábamos un poquito desde la salud como foco. Démosle vuelta al tema. Vamos a focalizarnos ahora en el concepto de masculinidad y por qué esto es así en las masculinidades. Bueno, vean que escribo la palabra masculinidad y entre paréntesis la palabra masculinidades porque hoy hablamos en plural de masculinidades y ustedes probablemente si han participado en otros espacios como este, eh, han tenido la ocasión de darse cuenta de que hablamos de masculinidades, así en plural. Pero siempre o anteriormente a esto se hablaba de una masculinidad, ¿verdad? O existe el concepto también en los estudios de masculinidad hegemónica. Es decir, pasar de hablar de masculinidad en singular a hablar de masculinidades en plural ya es de por sí un cambio de paradigma, ¿verdad? Es reconocer que no hay una sola forma de ser hombre, sino que pueden haber dos o más, pueden haber muchas. Eh, Se ha entendido por masculinidad, y aquí me traje una definición de diccionario, eh, porque me parece muy interesante de analizar. Se ha entendido que la masculinidad es el conjunto de características físicas, psíquicas o morales que se consideran propias del varón o de lo masculino en oposición a lo femenino. Y acá me detengo para que hagamos un análisis de esa definición tradicional, típica de la masculinidad. Porque en la primera parte de la definición dice que son características, esos tres tipos de características que se consideran propias de lo masculino. Aquí dice se consideran, ahí hay un sujeto tácito, ¿verdad? Cuando se dice se consideran, uno se pregunta, bueno, ¿se consideran por parte de quién o quiénes hacen esta consideración? Entonces, lo que hace pensar esto es que, bueno, es un tema social, ¿verdad? Se consideran por parte de las personas que conforman la sociedad. Es una consideración social de que estas X características físicas, estas X características psíquicas y estas otras morales son propias del varón. Es decir, si cambiamos la sociedad, probablemente las consideraciones van a ser otras. Las características esperables del varón o de lo que es ser varón o masculino va a cambiar. Y esto es así, es fácilmente constatable. Hay solo que darse una vuelta por Costa Rica y darnos cuenta que no, las exigencias para el hombre de la zona urbana de San José o de la meseta central son muy distintas que las exigencias para un hombre en Guanacaste o en Punta Arenas o en Cartago, por ejemplo. Ejemplo de esto, bueno, en Guanacaste, el tema de la monta de toros. Las personas que vivimos en la meseta central, yo nunca me he montado en un toro, probablemente pocas veces he estado cerca de un toro, pero para una persona que se cría en X zonas de Santa Cruz, de Liberia, etcétera, la monta de toro es prácticamente un requisito. Si a cierta edad eh, hay presión familiar, presión de amigos para que te hayas montado por lo menos en un ternero, ¿verdad? Y eso es así en Guanacaste, ¿verdad? En Punta Arenas, el tema de la pesca. Tenés que haberte adentrado al mar en algún momento con tu papá, con tu tío, ¿verdad? En algunas poblaciones, eh, para ir a pescar, ¿verdad? Y tener esa experiencia de pescar en alta mar. En Limón me decía, estábamos conversando sobre esto mismo y me decía un muchacho de Limón, allá en la provincia de Limón, por cierto, en la sede de la Universidad de Costa Rica, que la exigencia en Limón es la carga de banano. Por lo menos en algunas zonas de Limón, ya a cierta edad igual te mandan a cargar banano para que, entre comillas, te hagas hombre, ¿verdad? En Cartago hay un tema de sexualidad, de la sexualidad. Entonces, tenés en algún momento que haber visitado el famoso Donde Tencha, ¿verdad? Para demostrar que sos hombre heterosexual, además, etcétera, ¿verdad? Entonces,
esas exigencias sociales o esas exigencias, esas consideraciones, esas características cambian de una sociedad a otra. También cambian con el tiempo. El que el hombre vista de celeste y la mujer de rosa, por ejemplo, es algo que viene de la mitad del siglo pasado hacia acá, no es algo que ha existido y que ha sido así siempre. Por ejemplo, ustedes ven las imágenes de la Virgen María en la cultura, en la religiosidad católica, utilizan un manto celeste, ¿verdad? Porque el celeste en su momento era, obviamente, al hacer referencia a lo celestial, al cielo, a lo divino, a la pureza, etcétera, era asignado ese color a lo femenino, a las mujeres, ¿verdad? Y el rosa, al ser un rojo, y el rojo estar asociado a la sangre a la guerra, etcétera, entonces era un color que se le asignaba a los niños varones en su ropa, en su vestimenta, más que a las mujeres. Y así muchas cosas, las pelucas se inventaron para los varones, los tacones altos se inventaron para los varones, para los hombres en las épocas, no sé, del Renacimiento, de la Edad Media, por varias razones que no me voy a detener acá a analizar por un tema de tiempo, pero eso es importante tenerlo claro entonces, que es un tema social, el cómo me construyo yo como hombre y las exigencias que hoy existen para mí en mi entorno son particulares de esta sociedad y de este momento que me ha tocado vivir. La otra parte de esta definición que me encanta analizar es que dice que estas características son propias del varón o de lo masculino en oposición a lo femenino. O sea, que lo masculino es lo que se opone, es contrario a lo femenino, porque cuando dice en oposición es lo opuesto, ¿verdad? O sea, yo soy hombre en tanto no soy mujer, o estas características del hombre tienen que ser distintas a las de las mujeres, ¿ok? Entonces, si la mujer es emocional, yo como hombre debo ser racional. Si considero que la mujer es débil, yo como hombre debo ser fuerte. Si considero que la mujer es tonta, yo debo ser inteligente. Si considero que la mujer es delicada, yo debo ser rudo. Si considero que la mujer es tierna, yo no lo debo ser, etcétera, ¿verdad? Siempre entonces construyendo desde el no, desde la negación. Incluso hay investigadoras, expertas en el tema y expertos en el tema que hablan perdón, esto fue mi gato, que hablan de que la masculinidad se construye a partir de 3 negaciones: la negación de lo femenino, la negación de lo homosexual y la negación de lo infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy hombre en tanto no soy mujer, en tanto no soy, perdón la palabra que voy a utilizar, en tanto no soy playo y en tanto no soy niño. Y esto es muy fácil también de constatar en nuestra cotidianidad, en la forma en que nos relacionamos, por ejemplo, los hombres con otros hombres. Nosotros, para molestar, bromear entre nosotros, o cuando nos peleamos, cuando nos queremos ofender a otro hombre, lo hacemos utilizando palabras que hablan de estas características no deseables, ¿verdad? Entonces nos decimos mujercita, no sé, señorita, o hacemos alusión a palabras en femenino. Si juego mal al fútbol soy perra, o hacemos
alusión a palabras que tienen que ver con la sexualidad o con cuestionar la orientación sexual, maricón, loca, etcétera, ¿verdad? O infantilizamos a esa persona diciéndole mamitas, etcétera. Por ejemplo, esto último de la masculinidad como negación a lo infantil o a la niñez, a la infancia, es muy visible para nosotros que trabajamos en el Ministerio de Educación Pública en la transición de los chicos de la escuela al colegio y cómo a partir de que entran al colegio los chicos empiezan a sentir la presión en su grupo de pares porque hagan cosas propias de un adulto. Tomar, fumar, eh, este, apretarse con otra chiquilla o con una chiquilla, obviamente siempre con una mujer, desde ese mandato a la heterosexualidad, etc. Entonces vean ustedes cómo vamos construyendo las masculinidades a partir de negar, y es negar una parte esencial de lo que somos en muchos casos, ¿verdad? Porque cuando ya estamos viejos, cuando ya peinamos canas, como es mi caso, quisiéramos recuperar un montón de características de nuestra infancia. Quisiéramos recuperar ese niño, ¿verdad? Y entonces hablamos de que, eh, de que hay que vivir el presente como lo hacíamos cuando éramos niños, o dice por ahí que hay una frase atribuida a Picasso que dice que a él le costó toda una vida aprender a pintar o a volver a pintar como un niño, ¿verdad? Etcétera. Queremos recuperar en la edad adulta, en muchos casos, aquella ternura, aquellas relaciones vinculares con nuestros hijos, con nuestros nietos, que no nos permitimos tener cuando éramos más jóvenes, etcétera. Y así con todo, ¿verdad? Queremos recuperar esas características que históricamente se le han atribuido a las mujeres porque sabemos que son cualidades que nos hacen falta y que nos han arrebatado, por decirlo de alguna manera, parte de nuestra humanidad. Lo que quisiéramos entonces nosotros proponer desde el otro lugar, desde el lugar ya no de la masculinidad tradicional, sino desde las masculinidades, es una propuesta, una posibilidad eh, de que podamos tener este tipo de libertad para pensar, para hablar, para comportarnos, para conducirnos en la vida desde la igualdad, desde la construcción en afirmativo de lo que queremos ser como hombres, sino desde la negación de otras cosas que pensamos que no son ajenas, y reafirmar que cada hombre tiene la libertad de decidir con qué clase de masculinidad se siente identificado y construir esa masculinidad, ¿verdad? Propia. Para decirlo de otra manera, es quitarnos las armaduras, quitarnos el disfraz que nos ponen desde que somos niños y ser realmente nosotros quienes somos, ¿verdad? Porque cuando naces, si naces hombre o naces mujer, lo que la sociedad te dice es algo así como vos sos hombre, entonces este es el rol que te toca jugar, este es el personaje que tenés que representar, ¿verdad? Y pasamos por la vida haciendo eso, representando un personaje que no es lo que somos. Y necesitamos recuperar entonces nuestra propia esencia. Voy a compartir este videito que se llama así La Consulta, que de alguna manera resume un poquito lo que venimos hablando. Luis, no se escucha. Creo que tiene que compartir sonido. Perdona, sí, es que yo trabajo mucho con Google, la aplicación de Google Meet, y en Google Meet no hay que hacer eso. Entonces, siempre me voy por inercia. Ok.
Adelante. Cuénteme, Alejandro, ¿qué le ocurre? ¿A mí? Nada. Si yo estoy como una rosa. Que se han empeñado que venga a revisarme esto, pero vamos. Que yo estoy bien. Que me encuentro mejor que nunca. Ya veo. Voy a hacerle unas cuantas preguntas para comprobar su estado, ¿eh? Dígame, ¿recuerda si últimamente ha preferido contratar a hombres antes que a mujeres en su empresa? Sí, pero es lo normal, ¿no? Que luego ellas se quedan embarazadas y yo tengo que mirar por mi negocio. Vamos, que es lo que haría cualquier empresario. Además, los hombres somos más resolutivos para todo. Las mujeres tienen ahí sus días, sus movidas emocionales. Yo prefiero trabajar con hombres. Me entiendo mejor. Ya. ¿Hace usted referencia al aspecto físico de las mujeres cuando se refiere a ellas o cuando habla con ellas? A ver, entre colegas es tradición ponerles motes, ¿no? En plan cariñoso, en plan gracioso. Tenemos, por ejemplo, a la rubia, que es Pilar. Y la Cardo, que la queremos un montón, pero es que es muy fea la pobre. Y las Melones, que no hace falta que le explique, ¿no? Porque... A ver, es que es lo normal, si es que nos gustan las mujeres. Y yo creo que a ellas también les gusta que las llamemos así. Es como un piropo. ¿Necesita ser usted constantemente el ganador o quien domina la situación? Aunque eso conlleve tener que utilizar la fuerza física. Hombre, me gusta ganar. ¿Y a quién no? Yo no creo que eso sea algo malo. A mí me han educado para ser el mejor. Hay que dejar claro quién lleva los pantalones. Y si alguien se pasa de la raya, yo lo único que hago es defender lo que es mío. Mi territorio. Su territorio incluye también a las personas. Hombre, a mis seres queridos que no los toque nadie, por supuesto. Mi perro y mi churri son lo más sagrado para mí. Mis dos amores. Sí que tengo una foto de ellos en la cartera y todo, mira, que la llevo. Bueno, Alejandro, siento comunicarle que usted padece machismo. Machista. Machista yo. ¿Pero qué dice, hombre? O sea, a mí me encantan las mujeres. ¿Cómo es eso, el machismo? Si no puede ser, si yo soy el de toda la vida. Yo no me he notado nada extraño. Es lo habitual, las personas que lo sufren no lo notan, pero los demás sí que lo perciben. Si alguna vez en su vida le han dicho que es machista, es una señal. ¿Esto cómo ha podido ser? ¿Desde cuándo tengo esto? Son muchos los años que puede estar gestándose sin que nos demos cuenta. Desde pequeños, con los juguetes diferenciados. Luego con las películas, los anuncios, las bromas con los amigos. Es un mal que está en todas partes y se contagia muy fácilmente a través de gestos cotidianos. Bueno, pero esto no es importante, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué me puede pasar? Sí, sí tiene importancia. Puede tener consecuencias graves dependiendo de lo desarrollado que esté. La consecuencia más inmediata es que le convierte en peor persona. Y en su grado más básico, suele dañar a quienes están a su alrededor. Mire, Alejandro, durante toda su vida sentirá una especie de presión. Algo que se espera de usted, que tiene que cumplir. Con el tiempo se acostumbrará a vivir con ello y le parecerá hasta normal. Pero eso le resta calidad de vida. Puede llegar a perder amistades muy valiosas. Puede llegar incluso a perder a su familia. Sí, Alejandro, sí. Su pareja y sus hijos. En ocasiones puede acabar en multa económica, puede acabar en la cárcel. Y en casos más extremos, puede provocar su muerte y la de sus seres queridos. ¿Pero qué dice? No. A mí no me puede pasar eso. Yo quiero mucho a mi familia y a mi gente. ¿Esto se puede curar? ¿Hay solución? Por supuesto. Si se detecta a tiempo, con un poquito de esfuerzo y mucha voluntad, puede corregirlo. Lo importante es querer darse cuenta. Yo quiero curarme, doctor. Por favor, dígame qué tengo que hacer. Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía.
Ok, acá quisiera hacer una pausa para que ustedes puedan abrir micrófonos, obviamente por ahí levantando la mano, y me cuenten qué les mueve ese video en relación con todo lo que veníamos conversando anteriormente, para poder retomar luego, eh, enriquecido con sus ideas, el resto de la presentación. ¿A quién le gustaría tomar la palabra? Don Víctor, te Gracias. escuchamos. Gracias. Buenos días. Sí, bueno, es difícil el tema porque generalmente, bueno, según la crianza, usted lo van amoldando o modelando de ciertas maneras, ¿verdad? Incluso desde la casa, el grupo de pares, y salirse de eso es lo que más difícil se hace, porque hay como una tendencia de que aprendemos primero lo malo y lo bueno no lo replicamos. Entonces, es como decirle a un chiquito, una chiquita, diga HP, y lo va a decir, lo va a repetir, Claro. y, y lo toma muy fácil. Pero yo creo que salirse de ese molde a estas edades, yo tengo 31 años, pero a estas edades ya grandes, lo vemos como, ay, no, es que me van a ver como el suavecito, me van a ver como una flor, porque es lo que he escuchado, ¿verdad? Ujú. Y realmente, aunque es difícil, se puede lograr, pero siempre está uno inmerso en ese mundo donde seguimos escuchando los chistes, seguimos escuchando gente que dice es que ver una pareja de hombres o una pareja de mujeres me da asco, escuchar esas cosas, ¿verdad? Seguimos inmersos en ese mundo y, juepuña, hay que tener mucha fuerza de voluntad para no caer en lo mismo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Víctor. Importantísimo lo que está diciendo Víctor, porque es cierto, socialmente empezamos a escuchar esto desde muy pequeños y crecemos en un mundo donde eso es lo que se lee en redes sociales, eso es lo que se escucha en las calles, eso es lo que hablan en el grupo de amigos. Y es muy probable, y acá es donde hay que ver encontrar la salida, es muy probable que mucha gente piense distinto. Lo que pasa es que la gente como vos, Víctor, que piensa distinto, le da miedo hablarlo, le da miedo co- plantearlo en el grupo, ¿verdad? Porque le da miedo cómo va a ser visto o cómo voy a ser visto. Y esto es importantísimo porque el machismo se aprende socialmente, se construye socialmente y todas estas ideas equivocadas las vamos construyendo socialmente. Entonces, es algo de lo que no voy a poder salir yo solo. Necesito también salir de esto socialmente, salir acompañado. Por eso es que es tan importante la conformación de grupos, la conformación de redes, eh, y la creación de espacios donde yo pueda hablar sobre esto con otras personas. Es interesantísimo cuando, en el caso mío, que tengo la experiencia de venir trabajando esto ya por varios años, por muchos años, cuando se crea el espacio, un espacio seguro, de hombres trabajando con hombres, y empezamos a plantear estos temas y cómo empiezan a aflorar esas ideas que estaban ahí, esas emociones que estaban ahí, pero no nos atrevemos, obviamente, por razones que todos conocemos, a externarlas, por ejemplo, en el grupo de que nos vamos al bar a tomar los viernes, o el grupo que vamos los sábados a jugar fútbol 5, fútbol sala o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, cuando se crean esos espacios, empiezan a aflorar la esencia de nosotros, y por eso es importante. Si yo pretendo salir de esto solo a partir de una lectura, a partir de un taller, a partir de una película, de seguir una página, etcétera, no lo voy a lograr. Uber es Uber, ¿verdad? Sí, señor.
Le escuchamos. Como 3 puntos. En primer lugar, es un modelo en el cual no me reflejo, no me veo reflejado ahí. Ujú, Si me consultaran, yo le diría que eso es un patrón machista, claramente definido. En algunos casos lo llaman misógino, ¿verdad? Por la forma de tratar a las mujeres, precisamente. Y el tercer punto es que me llama mucho la atención. No sé si creo que socialmente también refleja parte del problema o del tema, que es que lo produce una organización de mujeres, no lo produce una organización dedicada a eso que usted está hablando hoy aquí y que nos convoca, que es la construcción de masculinidades. Sería muy ujú, interesante ver cómo produce un video desde un grupo de hombres propiamente, cómo ujú. reflejan sus masculinidades y cómo se perciben, cómo nos Claro. percibimos los Ujú, hombres desde nuestro interior. No, eso que es construido, me parece, al ser desde una organización de mujeres, que también está bien que promuevan, porque también en espacios como este, yo he tenido la experiencia de que solo llegan hombres. Y eh, yo le decía a una compañera que pues está mal, porque tanto la construcción de hombres como de mujeres es asunto de los dos, no de uno solo. La feminidad no es solo de mujeres, también ujú, tiene que ver con cuál rol tenemos los hombres dentro de la sociedad, como también la construcción de las masculinidades también tiene que ver con la misma educación que se nos da desde el hogar, que muchas veces es por mujeres, ¿verdad? ujú. Y en todo caso, tampoco es solo de hombres, también tiene que ver las mujeres, o sea, cómo nos percibimos los dos y cómo entre los dos podemos construir eh, masculinidades y feminidades distintas, mucho más eh, adecuadas que las que se han tenido hasta ahora. Ujú. Gracias, Hubert, gracias. Sí, de Hasta hecho, sí, de hecho hay mucha producción audiovisual generada desde grupos de masculinidades, ¿verdad? Muchísimas, diría que la mayoría. Y lo que pasa es que, bueno, no, no, no me factura acá de los créditos cuánta participación de hombres y cuánta participación de mujeres. Sí que el instituto es el Instituto Andaluz de la Mujer. Pero más allá de eso, eh, lo que les decía al principio, acá estamos hablando de generalidades, ¿verdad? No necesariamente tenemos que sentirnos todos y todas identificados con lo que acá se dice, porque puede ser que yo haya crecido y me haya construido una familia distinta, en un entorno distinto, etcétera. Asumiré lo que me atraviesa, ¿verdad? Me llama mucho la atención la experiencia de Uber, en el sentido de que en el caso mío, que he venido trabajando esto por bastante tiempo, la experiencia ha sido que estos temas atraen más a las mujeres que a los hombres. Incluso si lo vemos en este espacio, que creo que habemos como 22 personas, no sé, no he tenido chance como de contar, pero creo que alrededor de un 70% deben ser mujeres. Lo mismo sucede en la página que tengo en Facebook, que tengo en Instagram, cuando reviso estadísticas, alrededor de un 65-70% de personas que siguen las páginas son mujeres. Y cuando se hace cualquier convocatoria sobre este tema en otros espacios, sea al interno del Ministerio de Educación, en alguna asociación, en alguna entidad privada, el 75% de las personas que muestran interés más o menos son mujeres. Y eso está muy bien, y eso está muy bien por lo que decía Hubert, que es un tema que nos debe interesar a todos, porque todos tenemos interiorizado una idea de lo que es ser hombre, una idea de lo que es ser mujer, y no solo de lo que es, sino de lo que debería ser, ¿verdad? Y son temas que tenemos que revisar, ¿verdad? Bueno, voy a seguir. Creo que ya no hay más manitas levantadas, ¿verdad?
con el resto de la presentación. Muchas gracias a los compañeros que participaron. Ok, algunas particularidades de la salud masculina. En el tema de promoción, bueno, vamos a ver, hay que decir que cuando hablamos de salud, el tema de salud, ahí podemos hablar de 3 momentos, digamos, cuando estamos revisando este tema. El momento de la promoción, el momento de la prevención y el momento de la atención en salud, ¿verdad? Yo lo ubico así. Casi todo lo que hacemos, por lo menos en el departamento en el que yo trabajo, que lo decíamos ahora, es el Departamento de Salud y Ambiente de la Dirección de Vida Estudiantil. Entonces, lo que hacemos va en las 2 primeras líneas, porque nosotros no atendemos en salud, porque eso le corresponde a otra entidad, que es el Ministerio de Salud, que es la Caja Costarricense de Seguro Social, pero sí, desde los espacios educativos hacemos promoción de estilos de vida saludables y prevención de situaciones que nos pongan o que pongan en riesgo nuestra salud física o mental. Entonces, en la promoción, los hombres en general, no nos preocupamos por mantener estilos de vida saludables y quienes lo hacen son cuestionados. Esto lo digo en términos de la alimentación, en términos de el ejercicio, mucho del ejercicio que está haciendo ahora, ¿no? Y acá voy a hacer referencia no solo a los hombres o a las mujeres, mucho de la moda o del impulso que han tenido en los gimnasios y esto, más que en muchos casos, más que un tema de salud, es un tema estético, ¿verdad? Es un tema de apariencia y de tener un cuerpo de acuerdo a los estándares de belleza para hombres o para mujeres, pero no necesariamente el que veamos tanto movimiento en esta área de los gimnasios, del ejercicio, quiere decir que nos estemos preocupando más por nuestra salud. Digo, no necesariamente, puede ser, porque no tengo estadísticas, puede ser que haya mucho de eso, ojalá que así sea, pero históricamente, tradicionalmente, los hombres nos cuidamos menos en lo que comemos, en lo que tomamos, en lo que nos metemos al cuerpo, y en otras formas, otras actividades, otras costumbres que nos construimos para tener estilos saludables de vida y de convivencia. En la prevención no solemos, lo decía ahora, no solemos visitar los centros de salud a menos que tengamos alguna dolencia ya fuerte, un síntoma realmente serio. Y como les decía, eso es fácilmente constatable y me lo han confirmado porque yo trabajo mucho también con redes de atención y prevención de la violencia, que son redes interinstitucionales, y la gente de la Caja, la gente del Ministerio de Salud me confirman esto, ¿verdad? No es solo una percepción mía, digamos, cuando he ido a los centros de salud, sino que es realmente lo que sucede. Y en el tema de la atención, tendemos nosotros a tener, por esta carga social, a tener conductas de riesgo, es decir, ya tenemos un diagnóstico, ya tenemos un tratamiento que seguir, ya tenemos cambios que realizar en nuestra dieta, en nuestros hábitos cotidianos. Sin embargo, muchas veces nosotros mismos retamos esos diagnósticos y esos mandatos médicos, pensando que hacerlo es mostrar debilidad, mostrarnos menos hombres, ¿verdad? Alejarnos de ese, entre comillas, macho alfa. Las enfermedades masculinas más frecuentes son estas. Nada más las quería mencionar para que las tengamos ahí muy en cuenta y porque es algo de los hombres que estamos acá, los hombres que son cercanos a las compañeras que están acá, deben prestar especial atención. Diabetes mellitus, cáncer de próstata, cardiopatía isquémica, y en general enfermedades
cardiovasculares o vasculares. Algunos datos estadísticos o algunos datos interesantes, importantes a tener en cuenta nosotros como hombres, y como les decía, para que ustedes transmitan esta información a los hombres cercanos. En el tema de adicciones, la Organización Mundial de la Salud apunta que un 20% de los hombres serán adictos a la bebida en algún momento, y que solamente un 8% para las mujeres. En el caso de Costa Rica, la diferencia es de un 88 contra un 12%, es decir, de las personas adictas o que tienen problemas de alcoholismo, que son dependientes del alcohol en Costa Rica, por cada 100 personas, 88 son hombres, solamente 12 son mujeres. Muy probablemente, y esto es una conclusión, un bateo mío, por decirlo de alguna manera, muy probablemente tiene que ver con que los hombres, por lo general, empezamos a tomar a mucho más temprana edad, por lo que mencionaba hace un rato. Ya los hombres, cuando entramos al colegio, 12, 13 años, 14 años, tenemos que alejarnos de esa imagen infantil que tenemos y empezar a demostrar que somos hombres, ¿verdad? Y lo que el grupo de pares, o a lo que presiona el grupo de pares, es a tener una sexualidad activa en términos de relaciones sexuales genitales, heterosexuales, ojalá, ¿verdad? Según esta concepción, a que empecemos a tomar, a que empecemos a fumar, a que utilicemos otro tipo de drogas y a que en general tengamos ciertas conductas de riesgo que demuestren esa masculinidad, esa virilidad, ¿verdad? Los hombres tenemos 3 veces más probabilidades de ser diagnosticados con trastorno antisocial de la personalidad que las mujeres. En el tema de suicidio, bueno, la tasa de suicidios en Costa Rica y como en todo lugar del mundo, creo que hay un solo país, no recuerdo, es en un país asiático, en donde esta diferencia porcentual se invierte, pero en general alrededor del mundo la tasa de suicidios en hombres es muchísimo más alta que las mujeres, aunque las mujeres tienen una tasa más alta de suicidios. En Costa Rica es alrededor de vamos a ver si recuerdo, un 84% creo de los suicidios se dan en hombres y el resto en mujeres. Esto probablemente tiene mucho que ver con el tema de cómo o qué método, qué forma utilizamos para quitarnos la vida. Los hombres tendemos a utilizar formas más violentas y más letales, como son las armas de fuego, lanzarnos al vacío, el ahorcamiento. Las mujeres tienden a utilizar pastillas o algún tipo de envenenamiento que hace que en muchas ocasiones el suicidio no se consume, ¿verdad? Y encuentren a la persona a tiempo y la hospitalicen, etc. Pero es muy, muy interesante cómo se maneja esto, ¿verdad? Porque no quiere decir entonces que vivimos en una sociedad donde los hombres tengamos una mejor salud mental que las mujeres, no necesariamente. Lo que pasa es que sí, la forma en que manejamos nuestra salud mental, nuestra salud emocional es distinta. El 40% de los hombres no habla con nadie sobre sus conflictos, ¿verdad? No piden ayuda, es como un mandato de esa masculinidad hegemónica. Yo debo valerme por mí mismo, debo arreglármelas por mí mismo y pedir ayuda es mostrar debilidad. Otras situaciones que son más frecuentes en hombres son la esquizofrenia, el déficit de atención, las parafilias sexuales, etcétera, ¿verdad? De hecho, igual en temas de abuso sexual infantil, por ejemplo, alrededor del 96 al 98% de los abusos sexuales son cometidos por hombres. Eso es una muestra de lo que les venía hablando sobre la tasa de suicidio en hombres y mujeres en los diferentes países del mundo. Acá no sale Costa Rica, pero sí, por ahí yo tengo
los datos y tengo algún cuadro donde se constata lo que les venía mencionando. Bueno, como ya lo veníamos analizando, no me voy a detener mucho acá. Todo esto sucede probablemente en un alto grado por estos mitos sobre la masculinidad, que el hombre debe ser insensible al dolor, ¿verdad? Levántese, nos dicen desde chiquitillo, eso no es nada, eso ni duele, no pasa nada, ¿verdad? Y tenemos entonces, pensamos, creemos, nos vamos construyendo esa idea de que si algo me duele, pongo cara de póker, como dice una amiga mía, o sea, cara de no pasa nada y sigo con mi vida, ¿verdad? Esta situación de conductas de riesgo, de que para demostrar que soy hombre debo tener conductas de riesgo, eso es fácilmente igual constatable en el tema, por ejemplo, de la conducción temeraria por parte de los hombres, el conducir en estado de ebriedad, los piques, etcétera, y otra serie de conductas. Incluso hay muchos videos en YouTube, en Instagram, en TikTok, que hacen burla o quieren hacer gracia, hacernos reír con esto de por qué los hombres morimos más, ¿verdad? O morimos más jóvenes, y entonces una serie de situaciones extremas que hacemos los hombres o conductas que tenemos los hombres que nos ponen en esa situación de riesgo. Quizá los hayan visto este tipo de videos. Indiferencia hacia los sentimientos, hacia las emociones, ¿verdad? Ponernos por encima, lo que les decía al principio, de esas cosas no se hablan en el grupo de amigos, entre comillas, de esto no se habla de fútbol, se habla de otras cosas que no me toquen las fibras sensibles, que me puedan poner en una situación incómoda, en una situación que de repente me muestre vulnerable, me pueda hacer llorar en frente de mis amigos, etcétera. Entonces, mejor de esto no se habla. Y el rechazo hacia la ternura, el cuidado, es decir, estos vínculos que de alguna manera pueden ayudar a sanarnos emocionalmente. Algunas recomendaciones para trabajar esto desde la prevención, desde la atención, obviamente lo contrario a lo que he venido señalando, ¿verdad? Que tengamos una adecuada, frecuente atención médica, 1 o 2 veces al año sería lo ideal, ¿verdad? Evitar el consumo de alcohol y tabaco, que no la presión social de nuestros adolescentes, y algo que debemos hablar con las personas adolescentes que tenemos cerca sobre esa presión social para que lo hagamos, que podamos construirnos y demostrar nuestra individualidad, nuestra fortaleza más bien desde el negarnos a ceder hacia algo que no queremos, porque la presión es hacia una demostración de una masculinidad que al final no es tal, ¿verdad? La alimentación sana y el ejercicio. Y todo esto, de alguna manera, va a repercutir igual en nuestra salud mental, que es el tema que nos convoca. Recomendaciones específicas en términos de la salud mental: reconocernos vulnerables, y reconocer que tenemos necesidades emocionales que atender, que cubrir, hablar con otras personas sobre esas necesidades, sobre esas vulnerabilidades, atrevernos a hablar de nuestros miedos, de nuestras angustias, de nuestras tristezas, de nuestros duelos, con otras personas. Ojalá, si lo creemos importante, necesario, con personas profesionales o en grupos de personas, sean grupos mixtos, sean grupos de hombres, donde nos sintamos más seguros, donde nos sintamos más cómodos. Mejorar los vínculos que tenemos, dejar de relacionarnos desde la superficialidad, y tratar de mejorar realmente los vínculos que tenemos de amistad, familiares, de nuestra familia extensa, de nuestra, más bien nuestra descendencia para los que somos papás, etc.
pedir ayuda cuando lo necesitamos, ejercitemos esta acción, esta posibilidad de pedir ayuda, ¿verdad? No somos MacGyver ni somos un superhéroe, somos seres humanos, necesitamos pedir ayuda y muchas veces pedirle ayuda a las mujeres, porque es interesante cómo a los hombres nos cuesta pedir ayuda, pero sobre todo nos cuesta pedir ayuda si esa ayuda implica pedírsela a una mujer. Los espacios de recreación, que sean espacios sanos de recreación, que ojalá que impliquen, que ayuden a establecer mejores relaciones de comunicación, etcétera, ¿verdad? Bueno, con esto termino agradeciéndoles mucho la atención y abriéndole el espacio para comentarios. Ahí me di cuenta que en estas recomendaciones en salud sucedió algo. Se me perdí alguna información, pero bueno. Hubert antes tenía la mano levantada, pero no sé si le contestó en la consulta. No sé si la quiere hacer ahora. No, gracias. No, es al revés, más bien era para complementarle. Yo trabajo en área de adicciones y precisamente, efectivamente, los datos en general, en la mayoría de sustancias, por no, casi totalidad, quienes más consumen, a nivel incluso, cuando se habla de adicciones, es de dependencia de sustancia, que es como se habla del sector sanitario, somos hombres. Uh-huh. En general, sí, a nivel mundial hay mayor consumo en las mujeres en los casos de medicamentos. Uh-huh. Eso también es parte de la conducta. Uh-huh. Sin embargo, por lo menos en nuestro país, se está dando una tendencia a aumentar el consumo de parte de las mujeres, tanto en alcohol como en tabaco. Y había que ver el último estudio que estamos haciendo, a ver si hay algún otro cambio. Y respecto a las conductas de riesgo, como los accidentes, esos son propios, de acuerdo con las estadísticas, de los jóvenes, fundamentalmente de 15 a 21 años, donde precisamente lo que se busca o pretenden es demostrar precisamente lo que usted muy bien nos ha explicado, la búsqueda de la masculinidad, desde la primer modelo de masculinidad que usted nos presentó. Entonces, parte de eso, ¿qué hace? Y pues asumen riesgos, ¿verdad? Son conductas riesgosas. Como Muchísimas gracias, Hubert. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, fue a él que se le cortó el audio. Se le cortó. Uh-huh. Sí, no, muchísimas gracias a Hubert, porque bueno, de alguna manera refuerza un poquito las ideas y qué lástima, ¿verdad? Que haya una tendencia al alza en el caso de las mujeres, al uso de ciertas sustancias lícitas, ilícitas, en vez de una disminución. O no sé si ese cambio en las proporciones tendrá que ver, ojalá tuviera que ver con que los hombres estamos disminuyendo nuestro consumo y no con que las mujeres lo están aumentando. Tenemos la mano ahí de Rudy Orozco, por favor. Rudy, lo escuchamos. Rudy, tenés que abrir micrófono. No sé si estás ahí o si fue accidental el que levantaste la mano. No, sí abrí el micrófono. Ahí se le escucha un poquito mejor. Ahí. Ahí sí, perfecto. Ok. Lo que es que no tengo mucha experiencia en esta cuestión de Zoom y entonces me come un poquito. Bueno, la cosa es que, no, mi comentario es, primero felicitarte, Luis, excelente exposición, excelente manejo del tema.
Lo que sí yo quería, el comentario mío es que, bueno, soy un hombre de 62 años casi, a punto de jubilarme. Y he criado en una familia de mi madre, mis dos hermanas y yo. Mi papá falleció cuando yo era muy pequeño. Pero Mm, con el método de antes, donde, donde habían solo mujeres, la mayoría eran mujeres, pero era como antes, que el hombre es el que manda en la casa. ujú. Ahora en mi familia somos tres mujeres, porque mi esposa, mis dos hijas, mi hijo y yo. Ha sido un poco duro y me ha costado un montón de cosas, pero me han encarrilado bastante, donde uno ya tiene que empezar a reaccionar y decir, eh, lo justo es justo, donde hay justicia, hay amor, y esas son las cosas que pues hacen la diferencia. Eh, la cuestión de la sexualidad incluso, hemos tenido que aceptar tantas cosas porque hemos tenido situaciones en la familia donde pues prefiero que estén en mi casa y abrazarlos y, y poderlos apoyar, que, que estén fuera y que estén corriendo un riesgo. Es decir, eh, por medio del amor nos damos cuenta y podemos mejorar un montón de cosas. Ese es mi punto. Y excelente la charla, muy bonito. Me gustó mucho haber participado de la actividad. Muchísimas gracias a usted, Rudy. Y bueno, qué dicha que tenemos un representante, además de mi persona, de esa vieja generación que, bueno, quisiéramos que muchos de esos estereotipos con los que crecimos vos y yo, Rudy, incluso muchos de esos privilegios, no sé si a vos te pasaba, yo también crecí en una familia grande, habían hermanas, hermanos, pero donde las tareas, por ejemplo, las tareas del hogar se asignaban no según la edad de la persona, sino según el género, ¿verdad? Entonces, eh, crecí en una familia donde tenía el privilegio de ser servido siempre. Yo aprendí a cocinar hasta los 30 años cuando salí de mi casa y tuve que irme a trabajar lejos, porque siempre había tenido como eso, ¿verdad? Y fue tal vez quizá en estas circunstancias donde me empiezo a percatar de todas, o digamos con una conciencia más fuerte de todos los privilegios con los que había crecido yo, que de alguna manera esos privilegios se pueden revertir en tu contra por todas las carencias que eso iba a implicar en el futuro, ¿verdad? Yo a mis 30 años, aprendiendo a hacer arroz, habría deseado que eso me lo hubieran enseñado a los 12, 13 años, ¿verdad? O quizá antes, etcétera. Pero bueno, eh, lo importante es que nosotros, aunque ya, como dice Rudy, vamos de salida, estamos cercanos a la jubilación y estemos abiertos al cambio y estemos abiertos a que siempre se puede mejorar, siempre podemos trabajar en ser mejores. Hay una frase que no la tengo en esta presentación, pero con la que siempre cierro cuando es una presentación en general sobre el tema de masculinidades, una frase de Sartre. Sartre decía algo así como: lo importante no es lo que hicieron con nosotros o lo que hicieron de nosotros. Lo importante es lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es decir, lo importante es lo que yo hoy, con esa historia de vida, me permito resignificar, me permito deconstruir, reconstruir, ¿verdad? Y mejorar, obviamente. Desde esa lógica, tal vez, me encanta, como lo plantea Rudy, desde esa lógica del amor, ¿verdad? Porque en la medida en que yo mejore mi calidad de vida, mi salud emocional como hombre, eso va a repercutir también en mi entorno. Hoy que se habla de masculinidades tóxicas, de hombres tóxicos, de parejas tóxicas, de mujeres tóxicas, qué importante entonces convertirnos
desde el amor, si se quiere, como dice Rudy, en personas no tóxicas, personas nutricias para otros, personas que emanemos más bien actitudes que nutran emocionalmente a quienes tenemos cerca, ¿verdad? Así que, bueno, muy agradecido con su participación, Rudy. Vamos con Víctor Calvo. Sí, es interesante porque yo lo que he notado tal vez a través del tiempo es que estamos como, los que estamos como en los 30, estamos como en el intermedio de que empezamos a notar los cambios sociales en pro de una masculinidad sana, por llamarlo de alguna manera. Tratar de cambiar las actitudes machistas, eh, apoyar más e incentivar más la participación de la mujer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las personas que están por arriba de los 50, y no se generaliza, obviamente, ¿verdad? Pero los que están como por encima de los 50 tienen otra idea por completo, y los que vienen abajo, ¿verdad? Como que vienen replicando esas ideas retrógradas de que tengo que imponerme como hombre, tengo que demostrar, ¿verdad? La fuerza, la valentía, etcétera, etcétera. Y no es ni valentía, ¿verdad? A veces es estupidez querer demostrarse. Me pasa que, bueno, en mi casa mi mamá, me acuerdo que una vez yo tenía como 12 años, me dijo, si no echa la ropa en la lavadora, nunca más le vuelva a lavar la ropa. Acto seguido, aprendí a lavar mi ropa, porque no la llevé. Ujú. Y ciertamente son privilegios y de ahí la mamá fue criada, mi mamá tiene 66 años, fue criada de una manera en San Carlos, ¿verdad? Hace tantos años. Ella lo lavaba porque ella siempre creyó, bueno, y tenía 12 años y tal vez no sabía cómo, ¿verdad? Pero y siempre creyó que tenía que hacerlo, no enseñarme, pero sí me dijo, no lo vuelvo a hacer. Después a ella le tuvieron que hacer una operación grande, yo no estuve en el colegio, lo hacía todo por instituto, a mis 15 años aprendí a cocinar, a lavar, porque yo estaba en la casa, mi mamá no podía hacer las cosas, y ahí fue donde fui aprendiendo ciertas cosas que me ayudaron, aparte que soy el único varón de mis hermanas, están mis hermanas y yo, y tengo un hermano mayor, pero ese es medio hermano que nunca vivió conmigo, pero ver todas esas cosas que se hacían en la casa, mi papá no era esa persona que era como, usted es hombre, usted tiene que salir a cazar, ¿eh? O sea, no era esa persona como usted tiene que imponerse o arreglar el carro. Mi papá tocar un carro nunca, ¿verdad? Y hay hombres que creen que arreglar el carro es de hombres y el hombre tiene que arreglarlo, ¿verdad? Entonces, y ahora yo más bien lidio con mi papá, que lamentablemente vive una situación depresiva por muchos años, no logra salir, y yo vivo diciéndole, papi, por favor busca ayuda, papi, yo sé que es difícil y puedo entenderte en muchos aspectos, pero no puedo hacer más que decirte, vamos y buscamos ayuda, porque yo no puedo buscarle ayuda psicológica por él porque no es lo correcto, digamos. Y entonces, aunque él no fuese hombre machista, tiene ese sentimiento intrínseco que se le formó hace 70 años, ¿verdad? De que soy hombre, me aguanto y tienen que verme fuerte, pero lo que vemos es de que se desahoga en el alcohol, precisamente, ¿verdad? Hablando del tema, se desahoga en el alcohol, lo vemos deteriorarse. eh, es muy difícil para uno, yo he tenido que ir a terapia por eso, porque yo lo veo y es tan pesado verlo así, porque mi imagen siempre fue ver a esa persona fuerte que siempre estuvo ahí, que nos llevaba a jugar, que nos decía, vengan a la oficina para que pasen un rato, o sea, ese tipo de cosas. Entonces es algo tan complejo y es algo que hoy, a nivel educativo, alguien lo puso por ahí, debería ser algo preventivo, igual que a nivel del sistema de salud, y no se hace. No, o sea, se hacen investigaciones, se hacen estudios, pero no se aplican, ¿verdad? Las medidas para prevenir eso y es lo que se está sufriendo con los pleitos en los colegios, eh, chiquitos sicarios, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, 14 años y ya con 14 años usted no tiene un pensamiento racional de lo que implica matar y
Y todo eso se va a ir sumando, ¿verdad? Que ya ahora las mujeres se van a involucrar más en actos vandálicos, ¿verdad? Como antes no pasaba, y se ha ido notando la muerte de mujeres, como pasó un día estos en un Cindea, que se han ido involucrando, y todo es porque no se ejecuta de manera preventiva medidas preventivas, ¿verdad? Precisamente, y eso era parte de lo que quería mencionar. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, igual esa historia personal, la cual agradezco porque abrirse y contar temas personales también es importante y es un regalo para nosotros. Nos habla entonces tu historia, la historia de tu papá, de sí, cómo estamos todavía en un proceso. Yo no podría generalizar, digamos, lo que vos decías de las nuevas generaciones, si estamos en un retroceso, estamos tratando de que no sea así. Yo he visto en la generación de adolescentes, jóvenes, niños de ahorita, algunos cambios importantes en temas sociales. Por ejemplo, en el tema LGTBIQ+, hay mucha más apertura de la que tuvimos nosotros y la que han tenido en otras generaciones. Lo que pasa es que en el tema de la adolescencia, por ejemplo, y relaciones de los chicos con las chicas, siempre hay una crisis ahí porque los chicos no saben cómo manejar esto y desgraciadamente este tema de otras o de las masculinidades positivas, igualitarias, todavía no ha calado lo que quisiéramos socialmente, como para pensar que los adolescentes van a tener relaciones distintas de parejas, sobre todo cuando hablamos de parejas heterosexuales, distintas de lo que han venido siendo. Pero bueno, yo veo mucho reflejado eso que dice Víctor, ese cambio social en la relación de las paternidades, en la relación padre-hijo, y desde mi punto de vista ha sido algo positivo, porque ya el papá aquel que quizá tiene Víctor, que quizá tuvo Rudy, que quizá tuve yo, que era un papá totalmente lejano afectivamente, que era como un gran patriarca, que transmitía lo que daba era disparar, lo que hacía era disparar órdenes, etcétera. Eso ha ido cambiando y hoy los papás que asumimos la tarea de ser papás, porque todavía hay mucho papá que no lo asume, todavía hay mucho tema con las pensiones alimentarias, muchas mamás criando a sus hijos en solitario, etcétera. Pero los que lo asumen desde un lugar distinto, desde un lugar más cercano, desde un lugar un poquito más comprometido, todavía falta, pero por ahí vamos, ya el hombre se atreve a cambiar pañales, a chinear, a pasear a sus hijos cuando están bebés, etc. Entonces, ahí, como dice Víctor, se refleja bastante ese cambio. Yo quisiera hacer nada más que tal vez para cerrar, a un par de comentarios que estoy viendo por aquí. Bueno, creo que había uno de Uber que más bien una pregunta que yo creo que fue contestada posteriormente, que decía, ¿por qué en oposición a lo femenino? Ahora creo que lo explicaba por ahí. Esto de que la masculinidad se construye a partir de esas tres negaciones, lo femenino, lo infantil y lo homosexual. Y tiene que ver con una palabra que el mismo Uber usó, que es la misoginia, ¿verdad? Ese desprecio social que se tiene hacia la mujer o hacia todo lo femenino, ¿verdad? Y cómo hacemos burla de que pega como niña, de que corre como niña, de que, etcétera, ¿verdad? Y en muchos otros aspectos se ve. Víctor Calvo hacía antes de esta intervención que les da miedo que los vean como el raro, la rara, que los aíslen por pensar diferente. Ya también hicimos referencia a esto. Esto que también que escribió Jorge Arturo Granados y que hacía alusión Víctor, también sería conveniente, dice, que a nivel de Ministerio de Educación se brinde desde el kinder hasta la universidad hablar de estos temas como una materia complementaria para mejorar nuestra sociedad. Desafortunadamente, que sea una materia complementaria lo veo bastante difícil. Sin embargo, como un tema transversal sí se ha venido trabajando. Las compañeras de hoy, lo que el departamento de
preescolar, se llama Departamento de Primera Infancia. Las compañeras del departamento, por lo menos a nivel central, a nivel nacional, han venido trabajando mucho este tema de género, el tema del currículum oculto de género en los espacios educativos, han capacitado a su gente y han generado materiales, etcétera, para que estos temas se trabajen por lo menos en preescolar. En primaria, a veces se pierde un poquito el camino andado en preescolar, pero igual se está generando material, se están generando procesos de capacitación desde programas como Convivencia Estudiantil, un programa que existió y desapareció también, que se llamó Escuelas para el Cambio, que trabajaba un poquito estos temas de género. Pero igual, mientras no haya un cambio cultural, social, también que acompañe ese cambio a nivel de la educación formal, los avances que se tengan van a ser lentos, van a ser muy graduales. Y bueno, voy a leer este último comentario que hace Jorge Arturo Granados al aporte de don Víctor Calvo. Dice: me identifico con su opinión. Yo tengo 57 años y me ha sido un poco difícil pasar de una masculinidad pasada y a esta otra para mejorarse. Es un cambio, nadie ha dicho que es fácil, y ojalá lo logremos hacer para nuestra salud y la de la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Luis, yo sí quisiera hacer un aporte porque, bueno, a lo que se está hablando de la iniciativa del MEP, y sí, bueno, usted lo mencionó al final, ¿verdad? Yo hace rato quería decirlo, ¿verdad? Pero el cambio, sí, el cambio tiene que hacerse principalmente en los hogares, ¿verdad? Y por eso era importante cuando yo hacía la publicidad de esta charla, que, o sea, esta charla sí es de salud mental masculina, pero no es solo para hombres, ¿verdad? Sino es para madres, para hermanas, para hijas, ¿verdad? Que puedan lograr también tomar algunos tips, ¿verdad? Para llevar ese tema a sus casas, a sus hombres que no quisieron conectarse, tal vez porque no tenían tiempo, pero que transmitieran el mensaje, ¿verdad? Y que también cuando tengan hijos, los eduquen en este sentido, ¿verdad? Si tienen hijos Claro. en algún momento. Ujú. Sí, en cualquier caso, todos y todas nosotros que estamos acá, independientemente de que tengamos hijos o no los tengamos, siempre hay ojos observándonos y siempre vamos a ser modelo para otras personas, como tío, como primo, como Wow. profesor, Como como amiga, amigo, perdón. como amiga, como... Ujú. ¿Me escucha? Sí, Creo que se me fue. Se me sí, fue la señal. un toquecito, ajá. Ujú. Que agregaste algo, como amigo o no sé, como amigo, como amiga, no sé qué era lo que ibas a Sí, decir. como amigo, como amiga, como novia, como esposa. Ujú. Siempre agregar algo. Sí, 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 exacto, exacto. Siempre podemos modelar eh, una forma distinta de relacionarnos, independientemente de que tengamos personas a cargo o no. Ujú. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna observación que deseen hacerle a Luis o en general. Yo creo que ya no quedan preguntas, Luis. Más bien le agradezco mucho el espacio. La verdad, estuvo muy productivo. Y no sé si quiere decir algunas palabras para finalizar. No, no, agradecerles la paciencia. Ya tenemos hora y media en este espacio, entonces a las personas que se han mantenido hasta acá, agradecerles mucho la presencia, y a las que tuvieron que retirarse igual por el ratito que me acompañaron o que nos acompañaron, muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Si quieren más trabajar o conocer más sobre este tema, les invito a seguir las páginas que manejo yo en Facebook e Instagram. Busquen como Masculinidades Generosensibles. El logo es una manita abierta con
con colores, ¿cómo se llama? Con colores primarios, amarillo, rojo, azul, verde, creo que son. Y nada, pues ahí nos seguimos viendo. Espero que no sea la última vez que me invites, Kimberly. Quedo a tus órdenes. Muchas gracias, Luis. Bueno, y le agradezco a todos de verdad por darse el espacio, ¿verdad? Para aprender un poco más de este tema y por participar en esta actividad. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz día. Bueno, feliz día. Hasta luego.